Imaginen dos planetas, nacidos de la misma nube cósmica. Son como gemelos, similares en tamaño y composición. Un planeta prospera, rebosante de vida. Los océanos brillan. Las masas de tierra están llenas de vegetación. Este planeta es la Tierra, nuestro hogar. ¿El otro planeta? Una historia muy diferente. Este planeta está envuelto en densas nubes. Su superficie es un desierto abrasador. El aire es tóxico. La lluvia cae, pero no es agua, es ácido. Esta es Venus, la gemela malvada de la Tierra. ¿Por qué estos dos planetas son tan diferentes? ¿Qué le pasó a Venus? Vamos a descubrir los misterios de este mundo fascinante y prohibido. La Tierra y Venus comparten similitudes. Son casi del mismo tamaño. Venus es solo un poco más pequeña. Ambas están hechas de roca y metal. Al principio de su historia probablemente eran muy parecidas. Los científicos creen que Venus pudo incluso haber tenido océanos, al igual que la Tierra. Pero a lo largo de miles de millones de años, sus caminos divergieron. Una se convirtió en un paraíso, la otra en un infierno. ¿Qué causó esta dramática separación? La respuesta está en las atmósferas de los planetas. Venus está cubierta por una atmósfera espesa y densa. Esta atmósfera es tan gruesa que la presión en la superficie de Venus es más de 90 veces la de la Tierra. Es como estar a casi 1 kilómetro bajo el agua en nuestro planeta. Esta atmósfera está compuesta principalmente por dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Además, contiene pequeñas cantidades de nitrógeno y trazas de otros gases como el dióxido de azufre. Los gases de efecto invernadero atrapan el calor del Sol. En Venus, este efecto es extremadamente potente debido a la gran cantidad de dióxido de carbono. En la Tierra, los gases de efecto invernadero son importantes. Ayudan a mantener nuestro planeta lo suficientemente caliente para sustentar la vida. Mantienen nuestro planeta lo suficientemente caliente para la vida. Sin ellos, la Tierra sería un lugar mucho más frío y hostil. Pero en Venus, el efecto invernadero se ha descontrolado. La atmósfera densa y rica en dióxido de carbono ha llevado a un calentamiento extremo. La espesa atmósfera de dióxido de carbono actúa como una manta, atrapando el calor y haciendo que las temperaturas se disparen. Las temperaturas en la superficie de Venus pueden alcanzar hasta 475 grados Celsius. Hace tanto calor en Venus que el plomo se derretiría en su superficie. Este calor extremo hace que Venus sea uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar. Pero el calor no es el único problema. La atmósfera de Venus es también extremadamente corrosiva. La atmósfera de Venus también contiene nubes de ácido sulfúrico. Estas nubes son tan densas que bloquean la mayor parte de la luz solar. Estas nubes son increíblemente reflectantes, lo que le da a Venus su alto albedo y la convierte en el objeto más brillante de nuestro cielo nocturno después de la Luna. Este brillo es engañoso, ya que oculta la verdadera naturaleza hostil del planeta. Pero también llueve en ácido sulfúrico, una sustancia altamente corrosiva. Esta lluvia ácida es tan potente que puede corroer metales y rocas, haciendo que la superficie de Venus sea aún más peligrosa. Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar. Sí, más caliente incluso que Mercurio, que está más cerca del Sol. La temperatura promedio en Venus es de unos abrasadores 464 grados Celsius. Eso es suficiente para derretir el plomo. Este calor extremo es causado por el efecto invernadero desbocado. La espesa atmósfera atrapa el calor del Sol y el planeta se calienta cada vez más. El calor es tan intenso que sería imposible que los humanos sobrevivieran en Venus, incluso con equipo de protección. Sección 5. Presión aplastante. Una inmersión profunda en Venus. Imaginen bucear en las profundidades del océano. A medida que se desciende, la presión aumenta. El peso de toda el agua que está sobre ustedes los empuja hacia abajo. En Venus, la presión de la atmósfera es como estar a casi 1 kilómetro de profundidad en el océano. Esta inmensa presión se debe al espesor de la atmósfera de Venus. Es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. Si pudieras pararte en la superficie de Venus, cosa que no puedes debido al calor, la presión te aplastaría. Sección 6. Tormentas furiosas. La atmósfera turbulenta de Venus. La atmósfera de Venus no solo es caliente, densa y tóxica, sino que también es increíblemente ventosa.
Los vientos en la atmósfera superior azotan el planeta a velocidades de más de 360 km por hora. Eso es más rápido que algunos huracanes en la Tierra. Estos fuertes vientos contribuyen a las condiciones extremas de Venus. Ayudan a distribuir el calor de manera uniforme por todo el planeta, asegurando que no haya puntos fríos, y también levantan las nubes de ácido sulfúrico, creando un entorno verdaderamente infernal. Sección 7. Del paraíso perdido. El descenso de Venus al caos. Entonces, ¿cómo se volvió Venus tan inhóspito? Esta es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante décadas. Venus, a menudo llamado el gemelo de la Tierra debido a su tamaño y composición similar, es ahora un mundo completamente diferente. Los científicos creen que Venus pudo haber sido un planeta mucho más parecido a la Tierra, con océanos de agua líquida. Hace miles de millones de años, Venus podría haber tenido un clima templado y agua en abundancia, lo que lo hacía potencialmente habitable. Pero con el tiempo, un efecto invernadero desbocado se apoderó de él, transformando a Venus en el infierno abrasador que es hoy. Este efecto invernadero fue causado por la acumulación de gases en la atmósfera, atrapando el calor y elevando las temperaturas a niveles extremos. Las erupciones volcánicas probablemente jugaron un papel importante, bombeando cantidades masivas de dióxido de carbono a la atmósfera. Estas erupciones no solo liberaron gases, sino que también contribuyeron a la formación de una atmósfera densa y opaca. A medida que el planeta se calentaba, sus océanos pueden haberse evaporado, liberando aún más dióxido de carbono y vapor de agua, ambos potentes gases de efecto invernadero. Este proceso de evaporación habría acelerado el calentamiento global, haciendo que el planeta se volviera aún más hostil. Esto creó un ciclo de retroalimentación positiva, en el que cada paso agravaba el problema. Cada incremento en la temperatura causaba más evaporación y liberación de gases, lo que a su vez aumentaba aún más la temperatura. El resultado es el Venus que vemos hoy. Una advertencia sobre un planeta que se ha desviado de su camino. Con temperaturas superficiales lo suficientemente altas como para derretir plomo y una presión atmosférica aplastante, Venus nos muestra lo que puede suceder cuando un planeta experimenta un cambio climático extremo y descontrolado. Sección 8. Advertencia para la Tierra. Lecciones de un efecto invernadero desbocado. Venus sirve como un claro recordatorio del delicado equilibrio que hace posible la vida en la Tierra. Si bien el efecto invernadero es esencial para mantener nuestro planeta habitable, demasiado de algo bueno puede tener consecuencias desastrosas. Al estudiar a Venus, comprendemos mejor cómo los gases de efecto invernadero pueden afectar el clima de un planeta. El destino de Venus es una advertencia sobre la importancia de proteger nuestra propia atmósfera y abordar los desafíos del cambio climático. Dos planetas, dos destinos. ¿Qué nos deparará el futuro? Sección 9. Venus. Un claro recordatorio y un llamado a la acción. Venus puede ser la gemela malvada de la Tierra, pero también es un planeta fascinante e importante. Con su atmósfera densa y temperaturas extremas, Venus nos muestra un destino que podría haber sido el nuestro. Al estudiar a Venus, podemos aprender sobre la historia de nuestro propio planeta y cómo evitar un futuro similar. La investigación de su atmósfera y superficie nos proporciona pistas valiosas sobre los procesos climáticos y geológicos. Los científicos dedican años a estudiar a Venus, utilizando telescopios avanzados y sondas espaciales. Estos esfuerzos no solo amplían nuestro conocimiento del universo, sino que también nos ayudan a entender mejor la Tierra. La Tierra, con su delicado equilibrio, es un oasis en el vasto cosmos. La vida aquí depende de condiciones específicas que debemos proteger y mantener. Venus sirve como un claro recordatorio de la importancia de proteger nuestro medio ambiente. La contaminación, la deforestación y el cambio climático son amenazas reales que debemos enfrentar con urgencia. Abordar los desafíos del cambio climático requiere un esfuerzo colectivo. Desde protestas hasta soluciones de energía renovable, cada acción cuenta. Así que, la próxima vez que vean a Venus brillando intensamente en el cielo nocturno, recuerden su importancia. No es solo un punto brillante en el cielo, sino un recordatorio de lo que está en juego. Tómense un momento para apreciar su belleza y reflexionar sobre las lecciones que puede enseñarnos sobre el futuro de nuestro propio planeta. Cada mirada a Venus es una oportunidad para pensar en nuestro papel en la protección de la Tierra.
Reflexionemos sobre cómo nuestras acciones hoy pueden influir en el mañana. Trabajemos juntos para garantizar que la Tierra siga siendo un mundo vibrante y que sustenta la vida para las generaciones venideras. Desde plantar árboles hasta adoptar prácticas sostenibles, cada pequeño esfuerzo contribuye a un futuro mejor. Imaginemos un mundo donde las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza y vivir en armonía con el medio ambiente. ¿Quieren explorar más misterios cósmicos? El universo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Suscríbanse a StarTalk para más información y acompáñennos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje.